Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién en la introducción de que después de estas semanas de mercado cambiario muy agitado, se tranquilizó, ¿no? Habíamos comentado en un programa anterior que la decisión de controlar los agregados monetarios, en particular el compromiso del gobierno de no aumentar la cantidad de dinero en la economía, en algún momento iba a significar que la tasa de interés en el mercado interno fuese lo suficientemente atractiva para que los operadores no se fueran al dólar. Cuando a mí me dicen, bueno, esta calma, digamos, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que hace que pasemos de semanas en las cuales parecía que todo estallaba a semanas en que el tipo de cambio está muy tranquilo? Bueno, ahí hay tres factores. Uno que mencionaste, que es la política monetaria, implica un apretón monetario muy fuerte. Si uno lee el monitor de control de la cantidad de dinero del Banco Central, ve que claramente la decisión de no emitir, es decir, que no aumente la base monetaria hasta junio del año que viene, esa decisión con una inflación que subsiste hace que en términos reales la cantidad de dinero de la economía sea menos. O sea, eso influye. Influye obviamente también el hecho de que el apoyo del Fondo Monetario en una magnitud en realidad sorprendente, seguramente hemos dicho, explicado porque el gobierno de los Estados Unidos también se preocupa de que el fondo lo acompañe a Argentina. Estados Unidos es el principal accionista del fondo, tiene la cuota más importante del fondo de Estados Unidos. Digo, eso despeja, el hecho de que ya ingresaran fondos, eso despeja los temores de impago de la Argentina, los temores de default en el plazo, digamos, durante el año 2019. Pero quizás haya una razón política también, por ejemplo, esta influencia de Trump en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, de ayudar a la Argentina, implica también una lectura política con lo de Bolsonaro en Brasil, es decir, sí. Trump no quiere precisamente eso, quizás, ¿no? Yo, la impresión que tengo, bueno, creo que el martes pasado hablamos algo sobre la elección de Brasil. Yo tengo la impresión de que es probable que el presidente Macri pierda cierto protagonismo en la región como consecuencia de la aparición del fenómeno de Bolsonaro. Así es. En una economía que, como mostramos en el programa pasado, Brasil tiene 4 o 5 veces el Producto Bruto de la Argentina. Es una economía realmente grande. De manera tal que digo, bueno, todo eso razonablemente nos lleva a esta situación de relativa calma, lo cual hay que sumar la aprobación del presupuesto. En lo fiscal, los datos indican de que se ha sobrecumplido la meta fiscal, o sea que, digamos, estamos en ese territorio de cierta tranquilidad. La pregunta relevante es, bueno, ¿con esto quiere decir que los problemas se resuelven? ¿Qué es lo que se puede esperar para los próximos meses? Nosotros adelantamos que el proceso de contracción del nivel de actividad era algo que se iba a verificar. Y aunque yo sigo sosteniendo que todavía no hemos visto el impacto pleno de eso. Sí. Cuando uno habla con los empresarios en Córdoba, percibe una situación muy heterogénea. Hay empresarios muy preocupados que han visto caer su nivel de venta de manera importante y hay otros que todavía no lo han percibido. Y hay un tercer grupo que, aunque cayó el nivel de venta, como sus costos, por ejemplo, los costos salariales cayeron en términos reales, en realidad les mejoró la rentabilidad, lo cual les hace compensar parcialmente la caída del nivel de ventas. Claro. Bueno, digo, eso es muy heterogéneo, pero digamos que lo natural sería que si se mantienen estas condiciones y el acuerdo con el fondo dice que la tasa de interés va a estar en el 60% hasta que se quiebre la inflación, de manera tal que uno debería esperar que los niveles de caída del consumo por caída del poder de compra de los salarios, la contracción, sea importante. A mí, ¿sabes qué me preocupa, Alfredo? Es decir, cuando se resuelve el tema de la tasa de interés, ¿a dónde van a ir la plata? Bueno, es decir, ese es el tema que a mí me parece crucial también, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, bueno, por eso no baja la tasa. Van a ir bajando la tasa en la medida que las expectativas inflacionarias sean más bajas. Porque además siempre uno tiene que tener en cuenta que cuando yo digo que la tasa de interés es del 47% en un plazo fijo, la inflación de este año va a estar en 47%, o en 50 o en 45, digo. Pero sí. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, la caída del nivel de actividad, ¿cuándo vamos a llegar al piso y cuándo se recupera? Y ahí yo creo que las miradas son distintas.
algunos funcionarios, entre ellos un funcionario que trabaja mucho para tratar de resolver eso, que es Dante Sica, dice, bueno, yo calculo que para diciembre la inflación va a haber bajado y en enero veremos algún síntoma de mejoría. Mi impresión personal es que esa es una mirada un poco optimista y que vamos a tener durante el primer semestre del año que viene todavía un nivel de actividad bajo. Lo que va a ocurrir cuando se comparen los datos del primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2018 es que esa comparación no va a ser buena porque el primer semestre del 2018 la economía venía creciendo. Y me parece que eso sí va a cambiar cuando se entre a junio, por eso digo en junio en adelante, lo cual desde el punto de vista del gobierno, ahora en términos electorales, no es tan malo. Ya ocurrió una vez que en el mes de marzo decían que venía un aluvión de despido y Macri ganó cómodamente la elección porque cuando llegó el momento de la elección la economía no había verificado eso y se estaba recuperando. A mí me da la impresión que lo que va a ocurrir ahora es que tenemos por delante bastantes complicaciones con el nivel de actividad, por lo menos por 7 u 8 meses. Creo además que el gobierno es consciente de eso y va a tratar de hacer algunas cosas. Entre esas cosas, algo de lo cual nosotros hemos hablado muchas veces, que es tratar de lograr un acuerdo entre empresarios, Estado y sindicatos, para que no se exacerbe la puja distributiva, porque eso tiene un efecto inercial sobre la inflación. Y me parece que de eso se tratan las reuniones que por estas horas deben tener en el gobierno con los sindicatos y con los empresarios. ¿Cuál es la dificultad de llegar a buen puerto con eso? Por un lado, que los sindicatos van a decir, bueno, yo no quiero perder, es más, quiero recuperar lo que perdí, ¿no es cierto? Quiero el aumento que consiguió Camionero del 40%, cosas por el estilo. Y los empresarios a su vez van a decir, bueno, hay empresas que pueden avanzar, por ejemplo, en un bono para compensar la caída del salario real. Los bancarios, por ejemplo, con el bono de ahora. Los bancarios seguramente sí, porque digamos, además en una breve nota a pie de página, que no hay mejor negocio que el negocio bancario hoy. Pero las otras empresas, muchas pueden tener dificultades. Entonces esa heterogeneidad es lo que va a exigir mucho más trabajo para lograrlo. Pero el gobierno tiene la obligación, si quiere tener éxito, de lograr algún tipo de acuerdo para cuando la tasa de inflación empiece a reducirse, poder abrir un poco más la canilla para que se recupere el nivel de actividad. El gobierno no puede llegar a la elección, ni siquiera a las pasos de agosto, con la economía en caída. Y casi seguro que para junio, para julio, cuando se empiece a comparar con el segundo semestre de 2018, digamos, los funcionarios van a poder dar algunas buenas noticias. Todo esto, además, en el marco de algo que he dicho muchas veces, que es la principal, así como cometió torpezas el Banco Central en la corrida cambiaria, en lo político, la principal fortaleza del gobierno es la torpeza de la oposición, que lo único que tiene son pequeños eslogans, pero que no plantea alternativa política económica. Yo te quiero anotar algo en favor tuyo que esta semana o el fin de semana se comentó y que lo dijiste hace mucho tiempo atrás, de que la decisión de que Luis Caputo se fuera del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional. Sin duda. Esta semana se acaba de confirmar, fin de semana, se acaba de confirmar de que Luis Caputo fue echado por el Fondo Monetario Internacional. Sí, lo que pasa es que él tenía la idea en materia cambiaria distinta del staff del fondo. No, pero lo quiero dejar en claro porque recién ahora aparece, pero hace 20 días atrás, 25 días atrás, un mes atrás, vos dijiste, se va Caputo porque el fondo no lo quiere. Claro. Sí, porque tenía diferencia con la política cambiaria. Es así de cosas.